Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien y que estén avanzando con los temas pues que vamos abordando a lo largo de este parcial, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar del tema análisis y comparación de dos textos, la reseña y la estructura sintáctica del párrafo argumentativo. Este tema es muy importante y les recuerdo por favor que vayan tomando nota para que así tengan apuntes con los cuales estudiar para su examen y también porque les va a servir para realizar las actividades que se plantean aquí en la plataforma. Bueno, para comenzar tenemos que tener claros algunos conceptos o algún concepto en particular que es palabra clave a lo largo de este tema. Bueno, tenemos que saber lo que es contrastar. Contrastar es poder localizar los elementos y características que hacen diferentes a dos cosas entre sí. Al contrastar, pues nos vamos a ver en la necesidad de establecer las diferencias más importantes entre una y la otra opción. ¿Cuáles son las diferencias de dos cosas, no? Ahora, ¿qué es el contraste de dos textos? Bueno, pues aquí tenemos que por lógica es en donde debemos localizar y explicar los elementos, características y componentes que hay en cada uno de ellos y establecer qué los hace distintos entre sí. Si ya sabemos que al contrastar tengo que comparar cuáles son las diferencias de dos cosas, bueno, al momento de contrastar dos textos, tengo que agarrar uno y otro y ver, bueno, cuál es la estructura de cada uno, cuál es la manera en la que está escrito, qué lenguaje utilizaron, cuestiones por el estilo, ¿no? Y ver qué es lo que hace diferente a uno del otro. Tenemos que tener en cuenta que si van a comparar dos textos, deben ver ciertas características. Para empezar, tenemos dos escenarios distintos. El primero es cuando los textos son de distinto prototipo textual. Por ejemplo, que tengamos un texto literario y tengamos un texto argumentativo, o tengamos, no sé, un texto expositivo y un texto argumentativo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver en estos dos textos? Para comenzar, tenemos que establecer qué prototipo textual es cada uno de ellos y ver cuál es su finalidad. Si yo tengo un texto con el prototipo textual expositivo, bueno, tendría que ver con qué finalidad fue escrito. Muy probablemente la finalidad con la que fue escrito pues sea informar, ¿verdad? Tratar de que mi lector tenga ciertas conocimientos acerca de algún tema en particular. Y si mi otro texto es un texto por ejemplo, argumentativo, bueno, quizás su finalidad sea el de persuadir. La persona que escribió ese texto quiere que su lector se convenza de algún argumento, de alguna tesis que él está planteando respecto a algún tema en particular. Además de eso, tenemos que tener en cuenta y detectar más bien si cada uno de ellos pues le da más peso a la narración, a la información, a la argumentación o a qué es a lo que le está dando más peso el autor en su texto. Y también debemos de establecer las diferencias que hay entre la gente que va a leer cada uno de los textos y las finalidades por las que fueron creadas. Si, por ejemplo, tenemos un texto narrativo que entonces fue creado para que lo lean niños, pues no va a ser la misma finalidad que si estoy comparándolo con un texto argumentativo, en la cual el autor plantea una tesis que va dirigida para que los estudiantes de universidad que están llevando la carrera de medicina puedan leerlo, no sé, cuestiones así, ¿no? Ver para quién está dirigido el texto que estoy analizando y ver cuál es el fin, por qué el autor está creando esto, por qué el autor escribió este texto. Por otro lado, y en el otro escenario que podríamos tener, es que ambos textos sean del mismo prototipo textual, es decir, yo voy a analizar y a contrastar dos textos argumentativos o dos textos expositivos o dos textos literarios que fueron escritos por el mismo autor o por diferentes autores. Aunque sean textos escritos por el mismo autor, pues sabemos que en cada uno de ellos el autor pues va a manejar sus ideas o va a plasmar cosas diferentes, no tendrían por qué ser iguales completamente, ¿no? El autor no está haciendo una calca de su texto, del texto que ya había creado, sino que ahora está planteándonos pues otra idea, o está planteándonos otra historia, o está planteándonos otro tipo de conocimientos. Bueno, en ese escenario lo que tenemos que hacer primero es establecer las diferencias entre cada uno de sus componentes. Bueno, dependiendo del prototipo textual que se está analizando, pues debemos analizar su estructura, los argumentos, en caso de que los tengan, cómo utilizan la descripción y todas estas cuestiones, ¿no? Cómo le está dando forma el autor a lo que está
queriendo comunicar. Además de esto, tenemos que identificar las diferencias entre los personajes, entre el tipo de argumentos, entre los datos presentados, cómo nos está planteando el autor o los autores en caso de que sean distintos, cada una de estas características dentro de sus textos. Y por último, bueno, la diferencia que hay entre las finalidades de los textos. Quizás, aunque ambos sean textos argumentativos, los autores tenían finalidades distintas, o quizás aunque ambos sean textos literarios, bueno, ¿qué era lo que quería lograr el autor en cada uno de ellos? Tenemos que tener muy claro eso al momento de analizarlos. Por otro lado, tenemos el análisis de los elementos sintácticos de los párrafos argumentativos para contrastarlos. Cuando nosotros vamos a analizar de manera sintáctica los párrafos argumentativos, tenemos que considerar los elementos y características del párrafo argumentativo. Eso ya lo hemos visto en el video pasado, entonces tenemos que ver que se está incumpliendo, ¿no? Todas esas características que ya habíamos planteado. Además, siempre deben contrastar la hipótesis, opinión, evaluación o afirmación que se plantea y que se defiende en cada uno de los textos. Ver cómo se plantea la hipótesis en uno y en otro, cómo está presentando sus opiniones, todo esto, ¿no? Ver cómo cumple en uno y en el otro texto estas características. Recordemos que aquí estamos pensando y centrándonos en contrastar dos textos distintos. Y por otro lado, también deben contrastar los elementos sintácticos. Eso es como ya vieron el semestre pasado, la sintaxis, bueno, es la disciplina de la lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o los sintagmas en la oración. ¿Se acuerdan que lo vieron el semestre pasado cuando hablábamos del orden sintáctico más lógico del español, cuando hablábamos del hiperbatón, del tipo de oraciones? Bueno, ahora teniendo ese conocimiento de sintaxis, tendríamos que pensar cuáles son los elementos que se mencionan, estas oraciones, este orden sintáctico, cómo está presentado en los tipos de textos, en los argumentos, en las premisas y en las conclusiones que aparecen en cada uno de los textos, cómo fue redactando el autor al momento de plantear sus ideas, y ya compararíamos cómo lo planteó en un texto y cómo lo planteó en el otro. Al momento en el que nosotros hagamos la evaluación, digamos, el análisis a profundidad, tendríamos que ir destacando los elementos que son distintos en cada uno de ellos. Repito, no importa si los textos, si ambos son del mismo autor o si son de diferentes autores. Muchas veces nos encontramos con que el mismo autor ha escrito una infinidad de textos y los podemos contrastar. ¿Por qué? Porque no están escritos en el mismo momento justamente, ni en el mismo tiempo. Quizás mi autor fue cambiando de ideas, quizás lo que quería comunicar en un principio era una cosa y luego ya no. Y además de que tenemos autores que han escrito una infinidad de cosas distintas, ¿no? Tenemos que un mismo autor pudo haber escrito una novela, pudo haber escrito ensayos, pudo haber escrito muchos tipos de textos que tendrían distintas finalidades y que también va dirigida a distintos tipos de públicos. Y esto lo tenemos que tener muy presente al momento de evaluar los textos. Pues esa es toda la información. Como saben o como se dan cuenta, este es un video más corto que los videos que han visto anteriormente, pero justamente es porque es un tema más concreto. Espero que les haya servido, que hayan tomado nota de lo más importante y que les sea de mucha utilidad para poder realizar las actividades y estudiar para la evaluación de este primer parcial. Por favor, recuerden leer 2 veces al menos las instrucciones de las actividades, verificar que las estén siguiendo. Si aunque hayan leído 2 veces las actividades y hayan visto el video completo y tomado nota, tienen alguna duda, por favor siempre pregunten. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Cuídense mucho.